Trabajo para el Fondo Monetario Internacional. Michael King, Voy a moderar esta sesión. Quiero presentarles a los oradores. Tenemos a Michael King, que es consultor de PCT y director de del Departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional de OCDE. Y tenemos a Olivier Moyanés de Asuntos Económicos de Tesa o Nodesa. Y tenemos a Rajiv Kumar, que es un economista senior de la universidad. Vemos lo que se ha lanzado desde el año pasado y vemos la relación que tiene con cada una de nuestras instituciones y lo que ellas hacen en cada área. Vamos a comenzar con la presentación. Many of you might remember, and I do hope you do remember, that in 2015, so now conveniently 10 years ago, the PCT Solo para dar un published poco de contexto, en 2015, 10 años atrás, se publicó un reporte sobre incentivos fiscales y adopción fiscal en el uso en diferentes países para inversión, lo que llamamos el Toolkit de Incentivos Fiscales. Tuvo dos partes, un reporte más técnico para evaluar costo-beneficio de la aplicación de estos incentivos. In the international tax space. And so with the four partners of the PCT, we decided that it was time Como ustedes saben, han ocurrido muchas cosas desde entonces y decidimos revisitar developments. Of course, move to global minimum tax, also other concerns of policymakers, for instance, the green transition. Estas preocupaciones de los legisladores al respecto. These principles or the underlying principles in that report are still relevant today. Sí podemos reflexionar de forma más general sobre estos principios que siguen siendo relevantes al día de hoy. This is just a brief recap. We had a seminar that we hosted in Washington, D.C. at the World Bank with stakeholders. Lo que hemos hecho hasta ahora como recapitulación, tuvimos un seminario del Banco Mundial en Washington con una consulta general sobre la relevancia de estos asuntos, cuáles son los asuntos más relevantes y cómo podemos reconsiderar esta área de una forma que pueda agregar al material existente allá afuera y también que pueda resistir, esperamos, la prueba del tiempo. Establecimos un subgrupo con representantes de las diferentes organizaciones con las que estamos reunidos hoy. Esto está activo en nuestro sitio web, pero básicamente recabamos mucho material que consideramos que es particularmente relevante para este tema. Puede ser una referencia que pueden considerar. Claro, no queremos duplicar lo que está ahí, entonces también es una manera de invitarlos a que tengan más información, un análisis más profundo en algunos temas. No es exhaustivo, por supuesto, pero tampoco está limitado. As I mentioned from the start, we have published a consultation draft, and Mick will take us through that. Tiene que ver con la información que hemos publicado. We are still working through the comments, so if there's still feedback at this time. Este se publicó en diciembre, seguimos trabajando en esto. So I think with that, because we also Y want to seguimos leave time for questions trabajando para poder recibir estas informaciones. Creo que, como queremos comentarios y preguntas, se lo voy a pasar a Mick, que nos va a dar algunos principios generales. Muchas gracias. Hola a todos. Sí, lo que voy a hacer en los siguientes 20-25 minutos es no revisar con todo detalle estos documentos, sino darles los puntos más destacados, más relevantes y un poco de la estructura con un panorama general de la estructura. Vamos a tener 6 principios esencialmente que están definidos en este documento, que cubren más o menos el ciclo de vida de incentivos. Vamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a empezar con la justificación, con el diseño, con las consideraciones nacionales y con el marco legal, la implementación y finalmente, muy importante, la evaluación. Vamos a tener estos 5 principios bajo los cuales hay
principios que les voy a mostrar. No voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero esto les dará una idea de los principios y subprincipios para la implementación de cada uno de estos principios de alto nivel. En el documento también hay algunos puntos relevantes que expanden detalles sobre los subprincipios y su discusión, y como dijo Christoph, también nos llevan a material guía en donde creemos que puede haber más detalle que se puede proporcionar sobre este documento que puede ser útil como recursos complementarios. Algunos detalles que podemos decir sobre la naturaleza de estos principios son aspiracionales explícitamente. Sabemos que muy pocos países pueden lograr todo lo que decimos, son altos principios monetarios o principios de alto nivel. Sabemos que hay todo tipo de limitaciones de recursos. Seguimos repitiendo esto en cada principio. Es algo general, pero sabemos, sin embargo, que los principios ayudarán a los países a utilizar de la mejor manera los recursos que tienen disponibles. Para dejar claro lo que queremos decir con incentivos en este contexto, queremos decir una provisión fiscal, un tratamiento fiscal favorable a a un subconjunto de contribuyentes a los que se busca incentivar para algún tipo de actividad, desarrollo económico, social, educativo, transferencia de conocimiento, etcétera. Pero busca promover diferentes actividades. No es solo una herramienta de distribución, sino que busca incentivar el cambio de comportamiento de cierta manera. Debo decirles que el abordaje general a los incentivos, lo que motiva este documento, es que sí, los incentivos pueden con toda seguridad ser útiles y definir un propósito útil. Al mismo tiempo, sin embargo, ofrecen un trato especial con los contribuyentes, tiene riesgos particulares de distorsión de comportamiento y otros aspectos. El comportamiento para los ingresos puede tener un efecto poco positivo, inefectivo económicamente, y también puede crear distintos problemas de definición de reglas de gobernanza, etcétera. El último punto, el preámbulo, es que queremos que los principios sean ampliamente aplicables, así que son más amplios en la discusión del documento PCT que mencionó Christoph, que era de impuestos corporativos. Aquí queremos que pueda ser más amplio para una serie de impuestos en el penúltimo punto de la diapositiva. Sin embargo, queda claro que por ahora estos impuestos a empresas, el grupo reconoce que su aplicación a otras áreas pudiera en ciertos casos requerir de más desarrollo. Así que con este tipo de perspectiva general de lo que queremos hacer, quiero presentar los diferentes principios en sí mismos. Vamos a tener 6 diapositivas como estas que corresponden a los principios de alto nivel que mencioné. Cada una de estas diapositivas que ven en la parte superior en la caja en azul, el cuadro en azul es el principio en sí mismo, y en cada caso tenemos los subprincipios que pueden ver aquí. Cada subprincipio tiene una breve descripción que va con él en el documento principal, y después, como les dije, hay varias fuentes incluidas para desarrollarlos que no vamos a mencionar aquí. Comenzamos con cómo empieza un incentivo, porque un incentivo puede ser algo sensible, algo sensato. El argumento aquí es que los incentivos permiten o deben permitir esperar algunos beneficios sociales netos, y el motivo para esto se puede articular públicamente y conocer públicamente. Hay muchos elementos aquí por considerar. Primero, se señalan en el subprincipio 1, burocráticamente es el punto 1.1, y habla de un beneficio social del incentivo, un beneficio privado en el sentido de un aumento de ingresos es de distribución, pero no es un incentivo en el sentido de llevar a cambios de conducta. Si se piensa que hay muy poco de algo que queremos, básicamente el beneficio privado de hacerlo no va a reflejar todo el beneficio social. Tiene que haber un beneficio social
además del beneficio privado de la actividad, para que ese incentivo pueda asegurarse, garantizarse. Tenemos que ver más allá del beneficio privado hacia el beneficio social. ¿Y a qué nos referimos? Esto puede ser toda una gama de cosas, puede ser la creación de empleos, puede ser el desarrollo regional, el desarrollo de una habilidad clave en la fuerza laboral, muchas cosas. El tema es que no es ingreso privado, así que aquí estamos viendo un beneficio social. Claro que su principio debe considerarse con todos los costos sociales. Puede tener costos sociales y también en términos de riesgos potenciales a los ingresos, pero también puede haber otros riesgos. Al incentivar una actividad en específico puede generar una desventaja en otras actividades que es necesario tomar en cuenta al pensar en el efecto social completo. Puede haber costos sociales también, entonces lo que tenemos que hacer aquí es comparar ambos. Los beneficios esperados deben superar los beneficios sociales, los costos, perdón, sociales y el costo en general. Así que en esta expectativa de los beneficios sociales, idealmente debe haber algún tipo de evaluación previa, ex ante, esperando un beneficio. Debe ser cuantificado, pero tenemos que reconocer que no siempre será posible. Y otro punto importante que señalan los principios es que debe haber algún tipo de justificación definida explícitamente y a través de ella podemos volver a esto en el principio 6 y definir si el incentivo está logrando lo que debía hacer. Debemos establecer algo muy preciso, no solo lo que queremos promover por inversión directa, inversión extranjera directa, empleo, derrama económica, mejor servicio al mercado interno o qué es. La idea es que esto esté totalmente articulado, idealmente cuantificado, pero debe ser explícito y debe ser publicado. Otra calificación aquí importante es que no queremos utilizar los incentivos fiscales cuando haya mejores instrumentos para lograr el mismo objetivo. Tal vez una subvención puede ser mejor para algunos esquemas regionales, una regulación puede ser mejor, pero no debemos pensar solo en incentivos fiscales. A veces pueden ser inferiores otras medidas y tienen que ser combinados con otras medidas. Tenemos que pensar en los incentivos fiscales en este contexto global. Si llegamos al segundo conjunto de principios que tiene que ver con el diseño, lo que queremos hacer aquí es asegurarnos de promover lo que queremos promover sin causar daños secundarios en el sentido de distorsionar otras cosas y al mismo tiempo limitar eh, los costos. Es como poder obtener el bang for buck, poder obtener más beneficio por el dinero de la mejor manera y sin perder de vista otras cosas. ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo que desarrollan los principios, enfocándonos exactamente en lo que queremos promover. No queremos eh, dejar de lado un tipo de incentivo específico. Tenemos que enfocarnos en los incentivos específicos, no en investigación y desarrollo en general, por ejemplo, y queremos evitar demasiada complejidad, que es una de las grandes desventajas de esta área. El segundo principio es que con frecuencia esto iría contra utilizar los incentivos basados en ingresos para poder utilizar cosas que realmente tienen un vínculo directo con el objetivo que tenemos de gastos eh, de investigación y desarrollo o lo que sea. No decimos que los incentivos de este tipo no puedan tener un efecto. Claramente pueden tener un efecto en las inversiones transfronterizas, pero generalmente nos tienen que preocupar en términos de que haya un beneficio privado, pero sin inducir, eh, pueden no inducir un beneficio más allá de los ingresos privados y para esto es lo que sirven los incentivos. Y también tenemos que relacionar los elementos con las provisiones sunset, por ejemplo, sabiendo cuándo podrían expirar, a menos que haya una revisión positiva que permita extenderlos, tal vez en una forma revisada o modificada, y esto también nos advierte contra los acuerdos de estabilidad fiscal que acaban creando una exposición a pérdida de ingresos sin un beneficio en términos de motivar alguna actividad privada. Pasemos al lado internacional de las cosas, porque ahora sabemos que los incentivos casi siempre son llevados en un ambiente nacional activo
con la idea o no de atraer esferas internacionales, es el punto inicial y puede llegar a esto. También los países tienen compromisos de diferentes tipos, tienen que promover también la certeza fiscal y la credibilidad del gobierno. Y los compromisos internacionales también son importantes en términos de lo que los países deben tomar en serio en compromisos e implementación. Cuando pensamos en incentivos, también tenemos que pensar en los papeles o las funciones fiscales y las respuestas estratégicas. Esto pueden incluir los impuestos eh, mínimos y hay muchos materiales que abordan esto, pero el punto importante aquí, estoy seguro de que muchos lo saben, en los impuestos mínimos globales, el efecto de los incentivos pudiera ser deshecho o cancelado con alguna parte del segundo pilar, con el IAR, por ejemplo. Y en las reglas mecánicas, incluso que están implantadas en los incentivos, puede haber algunas respuestas estratégicas en otras partes, como sabemos muy bien. Cuando un país adopta una medida fiscal de algún tipo, otros países pudieran seguirlo o eh, responder a ellas. Entonces, independientemente de cómo respondan los países, claro que una vez que reconocemos esta interacción entre países, sabemos que pueden existir oportunidades de cooperación para poder aliviar los efectos financieros negativos en la competencia impositiva internacional. El problema que surge cuando un país ignora el efecto de sus propias medidas en otros países pueden responder con sus propias medidas de incentivos fiscales. Cuando se pierden los ingresos, todos acaban peor de lo que hubieran estado si cooperaran. Entonces, en principio, los países deben al menos estar abiertos a las oportunidades de cooperación que pudieran probar ser benéficas y en general pudieran también darse cuenta de cómo afectan sus políticas a otros. Pasemos entonces a la legislación. Son incentivos porque dan un tratamiento especial a grupos particulares. Tenemos que tener cuidado al abordar los riesgos también a la transparencia y la rendición de cuentas que pueden surgir también, disculpen. El principio general es que la legislación debe estar clara e integrar las leyes fiscales y todo lo que eso significa. Bueno, significa un papel importante para el ministro de Finanzas en cuanto a los ingresos públicos en las corporaciones con los agentes fiscales y la confianza en las autoridades fiscales, pero hay una función clave del Ministerio de Finanzas o de Hacienda en, en el proceso de implementación de los incentivos fiscales o al ponerlos en la ley. Claramente queremos dejar clara la legislación y minimizar los efectos negativos, tener procedimientos de salvaguardas. Queremos asegurarnos, por ejemplo, de que no haya definiciones vagas que no puedan ser cumplibles o que no puedan ser exigidas o pueda ser difícil exigirlas. Por ejemplo, la intención o el uso planeado de algunos de las medidas y tiene que quedar claro. También los incentivos tienen que ser ratificados por el organismo legislador o el Parlamento. En legislación secundaria debe ser ratificado para no perder el rumbo de hacia dónde vamos en la legislación fiscal. Y también la sugerencia es que todos los incentivos sean integrados y consolidados en las leyes o misceláneas fiscales, no en leyes secundarias, sino que estén incluidos y sean congruentes con el cuerpo legal principal. Vemos aquí un gran cuerpo de definiciones y sabemos que es muy difícil tenerlas perfectamente definidas, pero tiene que formar parte al menos del marco legal fiscal general de forma clara. Y podemos pasar a la implementación. En la parte de la implementación, hay esta idea de que la administración fiscal no dedica tanto esfuerzo a los incentivos monetarios como lo hacen con otras medidas
que pudieran tener riesgos más obvios a los ingresos. Pueden estar más preocupados por aumentar los ingresos que en minimizar las pérdidas potenciales que pueden surgir por los incentivos. Puede haber problemas por no haber estado relacionados de cerca con el desarrollo de los incentivos como debieron haber estado. Los incentivos fiscales mantienen este principio. Tenemos que asegurarnos de que sean implementados de una forma que permita el cumplimiento voluntario, que limite los riesgos de ingresos a los gobiernos y que podamos tener también los datos necesarios para poder evaluar los incentivos a fin de cuentas. Muchos subprincipios que deben ser considerados aquí. Uno es el principio general o sombrilla de que debe ser la administración de ingresos tributarios la que debe estar en control de estos incentivos de diversos tipos y debe tener los poderes adecuados, como mencionamos, para recabar la información necesaria. Puede ser incluso entrar en las instalaciones o este tipo de elementos para controlar el movimiento de los bienes para poder permitir la implementación de los incentivos tecnológicos o de otro tipo y tener las salvaguardas adecuadas. Una vez más, el segundo subprincipio enfatiza el cumplimiento básico de las obligaciones que sigue aplicándose, que es que los contribuyentes deben estar registrados, deben tener las revisiones preregistro adecuadas y también deben estar sujetos a los requisitos de archivo también de forma oportuna y adecuada. Y esto se aplica incluso cuando haya, por ejemplo, eh, sabiendo que hay algunos problemas de solidez fiscal en las empresas que no son cuantificadas o que no son tomadas en cuenta, lo cual crea riesgos en el control y no aún menos riesgos para la evaluación. Cuando lleguemos a esta etapa de la evaluación o evaluación, eh, para detectar riesgos con los procesos de autorización adecuados, deben estar todos los elementos necesarios bien implementados. Claro que buscamos el cumplimiento voluntario. Este es el estándar, es el abordaje estándar de la administración tributaria, ajustados a las circunstancias específicas de la administración. Esto incluye enfocarnos en los casos de alto riesgo, desarrollar servicios también a la medida para diferentes autoridades y pagadores y también las estrategias de cumplimiento y de reforzar el cumplimiento. Y como decimos, las autoridades de ingresos tributarios deben estar a cargo. A fin de cuentas, esto es importante también al incluir otras agencias e instituciones secundarias. Puede ser importante para monitorear los aspectos monetarios de este impacto. Debe haber acuerdos institucionales para fortalecer a todas las instituciones que deban estar involucradas y esencialmente queremos dar todos los datos que puedan ser necesarios, no solo para implementación y monitoramiento, sino también para evaluación, y esto puede necesitar algunos acuerdos incluso informales entre distintas instituciones. Si tenemos una agencia diseñada o un incentivo diseñado para a reducir las emisiones, por ejemplo, necesitamos saber qué está ocurriendo con las emisiones y es algo que la administración tributaria no necesariamente va a tener en ventaja competitiva la posibilidad de hacer. Así que tenemos que considerar también los abordajes para la implementación. Y llegamos así a la última etapa, que es la evaluación o, o la etapa de evaluación. Y esta es una etapa importante, podemos decir, que requiere mayor énfasis, mayor apoyo y dedicarle más pensamiento de lo que normalmente se requiere. Y finalmente se piensa en este incentivo porque se piensa que podría haber un beneficio social neto y debemos pensar qué forma de beneficio pudiera haber. Así que lo que tenemos que hacer es que en algún punto tenemos que, por ejemplo, con las provisiones Sunset, preguntarnos qué ha logrado este incentivo realmente en términos de lo que se creó para hacer. Y si no lo ha logrado, podemos deshacernos del incentivo, reformarlo, renovarlo de diversas maneras, pero debemos ver de alguna forma el impacto real que ha tenido. Esta es la etapa de evaluación o de evaluación que decimos que debe ser periódica para que todos sepan cuándo va a ocurrir. Claro que
el incentivo también tiene que llegar con el tiempo suficiente para lograr lo que esperamos que logre. Tiene que ser público por motivos obvios de transparencia. Y también queremos que esté basado en evidencias, es decir, que pueda tomar en serio lo que dijimos al principio en términos de los beneficios sociales netos. Entonces, hay evidencia que se busca en este proceso de evaluación y esto también está relacionado con los gastos eh, de impuestos. Básicamente lo que necesitamos es saber cuántos ingresos hemos dejado en la suposición de que el incentivo no haya cambiado un comportamiento. Si no hubo un cambio de comportamiento, ¿cuánto estamos perdiendo en términos de ingresos? A eso nos referimos con gastos de impuestos. Y esto es un insumo muy importante de cualquier evaluación, claramente de un incentivo. La evaluación debe ser realizada y publicada de forma periódica. Puede ser el caso, pero también puede no ser el caso en algunos países en donde esperaríamos que estuviera ocurriendo y debe estar en los reportes de gastos de impuestos, en los cálculos de ingresos, que debe considerar la base legislativa, cómo se hace el cálculo e idealmente qué tipo de confianza existe en estas estimaciones, pero también es importante incluir algunas informaciones sobre el riesgo y los beneficiarios de este incentivo. Por ejemplo, las principales 10 empresas, ¿qué parte o qué porcentaje van a recibir de este beneficio? En términos de la publicación de estos beneficiarios, el beneficio para ellos debe ser al menos lo mismo que en el nivel de gastos de impuestos. Estamos asociándolo con un gasto público, entonces la asociación debe ser igualmente excelente. Los gastos de impuestos, por supuesto, no son suficientes para hacer las evaluaciones. Está basado en la suposición de que el incentivo no tuvo ningún impacto. No nos dice nada sobre los beneficios sociales. Entonces, esto solo sería una parte de una evaluación adecuada. Pensando en estas evaluaciones, que como dice el punto P6.3, debemos tener un programa para estas evaluaciones periódicas, pero estas evaluaciones también deben referirnos una vez más al objetivo, a la esperanza expresada en el lanzamiento de este incentivo. ¿A qué costo y cuál es el impacto del gasto, el bang for buck? No creo que nadie subestime la dificultad de todo esto. Sabemos que no es una tarea fácil y claramente será importante al menos considerar algo sobre el efecto. Si queremos que cambie una conducta, debemos pensar en alguna forma de evaluar este cambio de conducta o comportamiento. Puede haber métricas sencillas utilizadas para hacer esto. Hablamos un poco sobre esto en algunas referencias en los señalamientos, pero esto es reconocido aquí en términos de si hay más trabajo que hacer y dando algunas formas más sencillas de evaluar efectivamente los incentivos fiscales. Y claro, no todos deben tener un gran estudio, también tenemos que tener como objetivo los que sean los más importantes. Así que terminamos con los mismos principios, con esta etapa importante de la evaluación que alimenta una vez más a la revisión de la reforma o que concluye con la terminación de los incentivos. Una vez más, solo para señalarles esto, esta es una etapa difícil, pero como saben, el costo de no hacerlo también es muy grande porque acabamos entonces con incentivos en donde las partes interesadas podrían argumentar que debe seguir, pero queremos también salvaguardarnos y protegernos de que estos incentivos que no traen resultados no sean mantenidos para siempre. Con base en estos 6 principios y sus subprincipios, hacemos todo esto y antes de pasar a Luis, quiero hacer algunos comentarios sobre el proceso de consulta en la siguiente diapositiva. Como Christoph dijo, tuvimos esta consulta con 30 presentaciones, aunque pasó la fecha de estas presentaciones, de estos envíos de comentarios, pues seguimos en el mercado buscando comentarios e ideas, así que pueden mandarnos a este correo electrónico, pueden encontrar nuestra secretaría en línea también y
También queremos comentar sobre las consultas en las que buscamos respuestas a nuestras preguntas. Es muy útil que puedan decirnos lo que quiera decirnos porque así podemos abordar preguntas específicas. Con esto, aunque fue un recuento muy apurado, eh, acelerado de los principios del documento y dónde nos encontramos, quisiera pasárselo a Luisa en este momento. Gracias. Thank you, Mick. Thank you for this very Gracias, useful Mick. and not rushed, I Gracias found, summary of the principles. por este resumen, no tan So as acelerado, no Mick tan said, I'm apurado Luisa de los Drezler, Senior principios, sí, Economist in muy the bueno. Tax Policy Como and ya lo Statistics dijeron, Division at the OECD Center yo for estoy en Tax la Policy and división Administration. de And I just want to estadística y highlight administración de briefly políticas. how useful these draft principles Quiero or señalarles la will be utilidad across de estos our work streams and principios and for the relevant stakeholders, I think, as para well. las partes And interesadas also más to highlight that we relevantes. appreciate the También quiero collaboration señalar que with agradecemos PCT, la our partner colaboración organization, con and PCT World y con Bank, nuestras UN, the organizaciones support aliadas, of the PCT el Fondo colleagues, Monetario Internacional y el of course, apoyo de to los bring colegas these de really PCT y useful claro, MIC, principles para together. poder traer estos principios So tan just very útiles en briefly to todo. highlight the recent Bueno, OECD work rápidamente where quiero we señalar el reflect on the trabajo principles already, reciente or de la OCDE, where en donde there's an interaction with the principles. reflexionamos So we sobre los have our principios o donde hay una OECD interacción con investment estos tax index principios. database, Tenemos nuestra where base de we datos looked de at across incentivos 70 de la OCDE, economies, developing en and donde emerging, and where we look at the design, vemos targeting, and diferentes governance of such economías en incentives. desarrollo. We had a 2022 update that was published in Tuvimos una 2022, actualización en and next week we're going to 2022 publish the summary findings y for vamos a publicar la 2023. So siguiente how semana la is this linked actualización de to the 2024. tax incentive ¿Cómo se principles? conecta esto con los principios It's de nice to have these incentivos principles to fiscales? then see Bueno, how es these bueno tener estos countries or incentivos para poder ver cómo estos economies actually apply the principles and have países y data, estas and then economías to los also pueden now we have a time aplicar series to y see tener sus datos. Y ahora whether tenemos there have también been una changes serie temporal para ver si ha linked to habido these principles. So it's cambios que nice to have puedan ser principles relacionados con lined estos out. principios. Es muy bueno Also, tener we're working alineados currently on a estos practical guide on principios. tax También ahora estamos incentives, trabajando en una guía where we práctica provide de practical and actionable incentivos advice y how to better legislación en design and donde implement tax tenemos incentives at each una at incentive o life cycle and analizamos looking at cómo the implementar de la mejor programs manera are los incentivos complementary with the fiscales, si este es principles, el because as I documento said, que puede what complementar we do mejor is los to go principios, away from the porque en principles, cierta forma lo use que the hacemos principles es as a alejarnos de guideline, los and actually principios, pero los utilizamos como see línea how countries de base para practically poder ver can actually make cómo this los principle come to life, países pueden especially dar and vida a Mick estos highlighted this as well, principios, when countries have resource or especialmente constraints. cuando los países tienen You limitaciones de may políticas o all be aware of recursos. our extensive work on Todos R&D pueden incentives, estar where colleagues provide indicators and conscientes design de financial los R&D tax incentivos de incentives in investigación y developing desarrollo que economies. hemos So mencionado again, en las it's very nice economías to socias de la have the OCDE. principles out Y there una in the vez más, document to es see muy bueno how tener are los the incentives principios aligned with the delineados en el principles, documento para ver cómo and están what alineados changes con the los policymakers principios, could consider. estas Then we actividades y have the lo que recent y work los stream cambios que los on legisladores policymaking pueden and climate considerar. change. We Después have tenemos el trabajo two forthcoming working sobre papers. cambio One is also climático. going to be published next week, Uno de estos where we documentos será examine, publicado la próxima we start semana, conceptually en donde examine the main channels through which comenzamos a analizar los affect principales green canales investment. en los que vemos que Then on pueden the paper afectar as well, we look las in inversiones limpias, detail pero at en the tax otro artículo incentives, vemos the más impact detalles sobre assessment los component, incentivos fiscales and to provide an evaluation limpios framework. And here again, para it's very dar important to have the principles marcos de lined out, because evaluación. Aquí es muy then we can importante really tener ask señalados how do estos these principios principles porque carry así over podemos realmente to policy preguntarnos cómo choices in the net se zero llevan transition estos in principios a la elección de 2050. políticas en la transición And then net finally, cero, the principles are very, very useful for our country and en regional la work transición of energética y finalmente son reports, muy but also our importantes en nuestros strategic development reportes de work, like trabajo our bilateral regional, pero también en assistance nuestros talleres de desarrollo de across our capacidades y partner sistemas. organizations, Y creo where que eso we se really puede now have a expandir en todas document nuestras to refer organizaciones. to Ahora and tenemos un to documento al build cual when we talk to referirnos countries que and podemos officials desarrollar al in hablar de countries. los So a very países y al useful hablar con los from oficiales our en los side distintos for our países. work are Es these algo principles, muy útil de nuestro and lado, en what nuestro we trabajo, think todos the estos collaboration principios. Gracias por este buen trabajo y esta and buena pass back to colaboración. Con esto creo que se lo paso a Olivier. Olivier. Thanks. Gracias. Thank you, Luisa, and thank you, Mick, for this clear presentation. And Gracias, I Luisa, do Nick, not por esta have much presentación. to add to No that. tengo mucho que agregar en Maybe realidad a let me todo go esto, back. solamente quiero hacerles saber. Let me introduce myself. My name is Olivier Munyaneza, and I'm Economic Affairs Primero quiero Officer at the presentarme. Financing for Sustainable Development Office at the UN Estoy en Department of Economic and Social en Affairs. el Departamento de So Naciones briefly, Unidos, en el Departamento de commenting Asuntos on Sociales y following up on Económicos. what Solo quiero has been already comentar said. sobre
lo que ya se dijo, quiero informarles que las Naciones Unidas han trabajado en algunas publicaciones con respecto a los incentivos fiscales. Las más recientes son el gravamen de la industria, proteger la base impositiva y también los impuestos al carbono. Estas publicaciones están en nuestro sitio. Los impuestos a la industria extractiva están publicados desde 2021 y el de impuestos al carbono en 2021 y la protección de la base gravada o impositiva fue en 2017 publicado. En todas estas publicaciones hay diversos aspectos de los incentivos fiscales y el trabajo que las Naciones Unidas desarrolla está basado en su trabajo normativo. Muchas actividades de desarrollo de capacidades, principalmente en talleres, y los incentivos fiscales son uno de los principales temas con los que interactuamos para nuestros beneficiarios, en respuesta a nuestros beneficiarios. Quiero evitar repetir lo que ya se ha dicho, solo quisiera comentar o señalar algunos puntos clave con los que nos encontramos durante nuestras actividades y nuestros talleres. Uno es nuestro compromiso internacional. Es muy importante tomar en cuenta los compromisos internacionales al hablar de los incentivos fiscales, principalmente en el área de estabilidad y del segundo pilar, el pilar 2 de la OCDE, sobre impuestos mínimos globales. Y también quisiera hablar de un aspecto en el que los incentivos fiscales pueden ser otorgados también con base en altos costos de inversión en algunas áreas o con base en los precios futuros de algunos minerales extraídos. Algunos pueden terminar con un precio muy alto. Este mineral que llevaría a ganancias significativas o considerables. Por eso hablamos de los impuestos considerables o significativos. Y en qué circunstancias también los países pudieran beneficiarse de este alto precio de los minerales a futuro. Este es un punto muy importante en el que insistimos, y otros tienen que ver con la evaluación frecuente o regular para poder ver si los objetivos en términos de incentivos fiscales se están logrando. Y de no ser así, entonces, ¿cómo redirigir los incentivos fiscales o cómo renovarlos o reformarnos? Y en algunas instancias, si los objetivos ya se lograron, entonces no habría un incentivo o un motivo para seguir con los incentivos. Así que tiene que haber algún tipo de cláusula sunset o de ocaso en estos incentivos para poder siempre cuantificar los beneficios de los incentivos que han sido otorgados. Tienen que lograr su objetivo. Para esto tal vez se puede utilizar algún tipo de referencia, algún proxy para cuantificarlos. Creo que esto es muy importante. Y otro aspecto muy importante es asegurarnos de que exista transparencia y que sean publicados los contratos, principalmente en la extracción de minerales, porque estos son grandes contratos y no tiene sentido mantenerlos de forma discreta cuando tiene beneficios públicos o una explotación de bienes públicos y de recursos públicos. Otro punto tiene que ver
con granting evitar tax incentives and el make sure otorgamiento a that discreción we can de incentivos instigate better fiscales y when it involves more than asegurarnos one de que institution, a national institution, when involucra there's más de una a consultation institución among all y que involved se haga de forma pública a administrative través de un units, concierto administrative de unidades national administrativas institution. o So de briefly, instituciones this is what nacionales. I would say, and Básicamente, this is esto es lo que some quería of the things we need decirles to insist on y estos when son we are algunos de los aspectos clave en los que debemos insistir al conducting interactuar workshops and other con capacity estos building participantes. activities. Thank you, and Y lo que revisamos en los over to talleres. World Bank. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, Olivier. And hi, everyone. Gracias. My name is Rajiv Kumar, Chief Olivier. Economist, Global Tax Rajiv Kumar, in the World Bank. de la Unidad Global de And, Impuestos del Banco I'll Mundial. be talking about how the tax incentive principles can be integrated Voy a into the hablarles country de support los that the bank incentivos, provides. los principios de incentivos So in fiscales our que pueden ser experience, integrados al apoyo many economies a los have países que el already banco built proporciona. En cost nuestra experiencia, systems muchas to meet the economías ya han increase. adoptado Nonetheless, significant efforts are still required to improve estos adoption principios. Aún rates. se requieren esfuerzos para Inadequate mejorar las reporting tasas de and adopción. evaluation by emerging market and developing Hay un economies reporte and inadecuado high tax expenditures y often hinder hay un tema de reforms evaluación to eliminate eh, ineffective incentives, broaden the tax base, de and economías benefit. emergentes que tienen que ser There mejoradas are para poder significant gaps in data quality and reducir capacity to measure efectos como la tax reducción de la costs and tasa de evaluate impuestos impacts. y la, And so our y support la aims to pérdida de address these ingresos. Hay varios gaps caminos para estos. through Para three poder pillars, abordar as you can see on the slide: estas diagnostic lagunas, support, estas which brechas, hay tres aims to pilares que vemos identify en the la gaps diapositiva: el and apoyo implement diagnóstico para reforms, identificar estas brechas capacity y building para to strengthen desarrollar las reformas, management desarrollo de skills of capacidades tax para fortalecer el officials conocimiento y governing las taxation habilidades finance, de los and knowledge responsables building to create fiscales en el public Ministerio de goods Hacienda such as principalmente models y and trabajo manuals for público policy para crear managers. We modelos y brought out the tax manuales expenditure para manual last análisis de year, políticas. which aims Creamos un to manual de provide gastos guidance to de policy impuestos el practitioners año pasado para on dar orientación a los comprehensively practicantes de on políticas de the forma aspects of tax incentives. integral sobre la importancia de los incentivos fiscales. So our support helps countries identify Nuestro tax expenditure apoyo reforms ayuda a that los países a enhance identificar las revenues, reformas efficiency, de equity, and gastos de capacity. And we impuestos often en facilitate eficiencia such reforms through development y policy lending capacidad, y or facilitamos estas diagnostics reformas that are para los public préstamos de financing units. políticas o And tax para las incentive revisiones principles to financieras. Los serve as a useful incentivos reference fiscales to identify gaps dentro de los principios and sirven como una referencia útil help para the countries identificar pursue necessary estas reforms. brechas y To ayudar a share los a few países a examples, establecer in las some reformas countries, necesarias. Para compartirles we are algunos supporting the ejemplos, hay Ministry of algunos Finance países en los que to apoyamos adopt el a Ministerio de reform Hacienda that mandates para sunset adoptar una provisions reforma que pueda and mandatar provisiones de conduct ocaso o ex ante and sunset ex post evaluation y of para incentives. conducir And here, PCT ex ante o de principles, forma previa a la evaluación particularly those de estos that principios. talk Hay about algunos ex ante principios, en assessment, particular los asset que hablan de la provisions and evaluación evaluation, ex ante, de ocaso, de sunset y at evaluación, se similarly, in vuelven muy some countries, we are relevantes. supporting De reforms that forma similar, en eliminate algunos países use of pure apoyamos and las irrelevant reformas que tax eliminan el executive uso orders to grant de tax incentives. instrumentos a nivel de ley And here como the principle órdenes ejecutivas para dar estos emphasizes that incentivos fiscales. incentives should be ratified by the lawmaking Y body of aquí los parliament or incentivos deben ser constituted entity. ratificados por un parlamento o por un We are cuerpo also supporting legislativo. Esto es countries un that elemento muy are importante. reporting tax También expenditures for the estamos first apoyando time. a países que And here, reportan gastos de PCT impuestos por primera vez. principles that emphasize reporting and including Y aquí information vemos related to principios que beneficiaries enfatizan el provide a reporte y que useful incluyen reference. información relacionada con los beneficiarios y que So to pueden dar conclude, una tax incentive principles are referencia deeply útil. relevant. We Para all concluir, welcome los and incentivos fiscales son muy future tax incentive relevantes reforms that are pursued by emerging para markets las and developing reformas economies. Stop fiscales there. actuales y futuras en los mercados emergentes. Voy a parar aquí. Gracias. Many thanks, Rajiv. I think it's back Muchas to me gracias, for our last sort of Rajiv, slide of the por presentation. Just to una última conclude diapositiva the formal de la start, presentación, to give you a quick solo para overview concluir of esta what's next. parte So y obviously para we will darles un be panorama de lo que viene finalizing después. the draft based on Obviamente, the comments terminaremos received. There was a nuestro question in the Q&A about this, so we will esbozo publish all de acuerdo con los comentarios answers recibidos. on Se the mencionó en website. preguntas y respuestas. Vamos We a then publicar los tentatively comentarios recibidos en el sitio aim web to launch, have a launch y event best tentativamente towards the trataremos middle of the year. de We would
lanzar. Tenemos un lanzamiento a mediados del año más o menos, pensando sobre el uso potencial en la Web 54, potencialmente para hablar de las aspiraciones de los propios principios y veremos si es la oportunidad adecuada o no para esto. Pero a mediados del año esperamos tener un evento de lanzamiento formal. Y después, claro, hay algunas áreas en donde queremos hacer un trabajo de seguimiento. Esto también es el propósito de las consultas, que hemos recibido comentarios con los que podemos trabajar. Y esto también está vinculado con este tema, pero con toda seguridad hay un paso muy importante que estamos considerando, que es el último principio que queremos enfatizar aquí de evaluación o de evaluación de impactos, en donde hay más orientación que podemos proporcionar, tal vez con herramientas más simplificadas, para tener estas evaluaciones de impacto, etcétera. Como recuerdo desde el principio, tenemos el documento base de 2015, hay mucho material ahí, pero tal vez podamos seguir trabajando con esto y dar herramientas más simplificadas para los países, en particular aquellos que están desarrollando su capacidad o que tienen capacidad limitada. Voy a detener entonces la presentación y abrimos para preguntas y comentarios. Veo que hay una en preguntas y respuestas. Le voy a pedir a Mick que lo comente, si le parece bien. Y la pregunta es, se los voy a leer. Perdón, hay fallas en el audio. El ciclo de vida debe incluir una etapa con las lecciones aprendidas y los comentarios que pueden ser realimentadas a los formularios de gastos de impuestos. Nick. Sí, gracias y gracias por la pregunta. Creo que es un tema que el grupo, con el que el grupo ha batallado un poco. Con toda seguridad es algo que estamos pensando y considerando. Lo que queremos es algo que sea más que simplemente volver a empezar con esta información. Y creo que tiene que ver también con la realimentación en el proceso de reporte de impuestos. Pero tengo curiosidad en términos de cuáles consideran que deben ser estos principios y si en cierta forma o no están cubiertos. Tiendo a estar de acuerdo en que deben ser más explícitos, pero también queremos asegurarnos de que haya una unión en todos los principios y haya un elemento sustancial. Por supuesto, está en la lista de puntos que han sido discutidos o que están siendo discutidos. Más allá de eso, creo que sería todo. Gracias. Gracias, Mick. No sé si algún otro presentador quiere comentarlo, pero si no, veamos si hay otras preguntas o comentarios mientras tanto. Ya no veo alguna pregunta. ¿Pudiera haber otras? Mick, while we Mick, have you there on the spot, can I ask mientras you sigues a aquí question perhaps on that en el last point reflector, that Mick quisiera hacerte una made, pregunta sobre este último punto que this mencioné, idea of doing some sobre los further work siguientes on practical pasos en esta idea de seguir and also trabajando en algunas appreciate herramientas your prácticas. También overview me parece que lo on mencionas en this tu revisión principle. Can you maybe del último principio. provide some more background to this, maybe some ¿Pudieras thinking quizás and darnos un what poco más de areas contexto, that algo en qué pensar? maybe that can trigger some Sé que tal vez sea muy some temprano, pero esto reactions from pudiera the audience? activar algunas reacciones del público. Sí, gracias. Estaba pensando, hay preguntas sobre el material de orientación que está disponible de las guías y como se dijo, con las afirmaciones dadas, esperamos que sea una lista bastante integral de lo que está disponible. Hay mucho, por ejemplo, en análisis de gastos de impuestos. Creo que hay mucho material de orientación al respecto, muy bueno, de muy buena calidad. Me parece que podemos volver al
documento de PCT de 2015 que incluía este documento de trasfondo, pero que también tiene buen material de contexto. Podemos también desarrollar un poco más cómo queremos pensar en las tasas fiscales efectivas y el impacto que pueden tener en los comportamientos, cómo cuantificar estos efectos y las acciones en las estructuras legales. Creo que hay mucho por revisar allí, pero como decías, un área que es muy, muy difícil es la evaluación. La evaluación, en particular cuando la información está muy limitada. El problema creo que no es solo intelectual, probablemente sea menos intelectual y más ver cómo hacer las cosas, pero se trata de tener los datos y de saber cosas sencillas sobre cuál fue la adopción de este incentivo que estuvo asociado con estos incentivos en términos de resultados. No es muy fácil identificarlo en muchos países, siquiera los datos básicos. Y creo que esto nos lleva de nuevo al elemento ex ante, antes de definir, de proponer el incentivo. ¿Qué queremos hacer con este incentivo? Y después que definimos lo que queremos hacer, tenemos que pensar en que tenemos que recabar los datos al respecto. Bueno, tenemos que pensar más en esto, pero en cierta forma no es necesariamente un problema intelectual. Se trata de asegurarnos de tener muy claro el propósito y al menos tratar de recabar algunos datos esenciales. Podemos pensar, bueno, en un esquema regional, ¿cuánto ha subido el empleo en esta región? Pero también tenemos que tomar en cuenta que también es necesario compararlo con lo que ocurrió en otras regiones. Digamos que recabamos datos similares en otras regiones, tenemos que compararlo. También hay un tema de diseño. Cuando empezamos con un incentivo, uno de los objetivos, tenemos que tenerlos claros, cuáles son las mediciones sustitutas o proxies o de referencia que podemos utilizar y de ahí en adelante. Pero como dije, no es necesariamente un problema intelectual en sí. Creo que tiene que ver mucho con la claridad y el propósito de los datos y qué tanto se considera cómo se van a recabar los datos. Esta sería mi idea inicial. Pero yo estoy en el grupo PCT y también lo hemos Thank you. pensado. Perdón, yo no estoy, ellos también pueden pensar al Rajiv respecto de algo. would like to come in from his Rajiv, experience working with ¿quieres tax comentar algo incentives? de tu experiencia trabajando con los países en este tema? Another question that we can go Si through. no, bueno, hay otra Rajiv, pregunta que any podemos abordar. follow-up Rajiv, thoughts from you on this? ¿algún comentario? Yeah, so just to add what Nick Sí, solo para said, agregar a lo que dijo this is Nick. an extremely difficult area for a lot of Este es un área emerging extremadamente market developing difícil economies because para muchas economías emergentes en first of all, mercados the data emergentes. environment is generally En very primer lugar, volatile. el ambiente de So datos many por lo times, general es even bastante when débil. there is a vague Muchas purpose that veces incluso policymakers have in mind around an incentive, because cuando there's hay un no data propósito available, débil de a los quantitative legisladores en cuanto a un evaluation incentivo, becomes como no hay much datos challenging. disponibles, And una then evaluación if the data is available, cuantitativa then se vuelve the muy next difícil, set of muy challenges will be desafiante. the Y technical el capacity itself. siguiente desafío tiene que ver con la Now, propia there capacidad are técnica. approaches out there Hay which abordajes can be used to disponibles evaluate certain kind que of pueden ser usados incentives para evaluar algunos tipos de incentivos if they satisfy certain conditions, but al they cumplirse may not algunas exist everywhere. condiciones, So pero there no siempre son are aplicables. methodological challenges as well, Hay and algunos that is retos why we see también that metodológicos y empirically es por lo que very few countries vemos evaluate their tax empíricamente muy incentives. pocos And if I países que can logran quote evaluar sus the incentivos analysis fiscales. done by the Global Tax Expenditure Si puedo Database, citar el about análisis de la base de 16 datos odd de countries gastos de impuestos globales, actually solo son reflecting como their mention in the 16 tax países expenditure reports. que han logrado la So evaluación en los an area incentivos which fiscales en requires sus more reportes. work Es and un área more que capacity building, I would requiere say, and más enfoque y we más are desarrollo de in fact in the capacidades, diría process yo, of developing a technical guidance for countries y estamos to desarrollando una orientación evaluate tax técnica para los incentives, países para and que puedan evaluar los maybe you incentivos can shed fiscales some more light y and esperamos también poder provide more support. arrojar un poco más de luz y darles un poco más de apoyo en Thank you, esta área. Rajiv. Much appreciated. We received Gracias, Rajiv. another Agradecemos question, mucho. which I will Recibimos translate otra pregunta in English que for voy the a audience, traducir specifically on al inglés para el stability público. clauses. And the Tiene que ver con question las is, cláusulas de estabilidad. is La there pregunta a es,
ideal time Si limit existe for un such límite de clauses, or tiempo ideal para estas cláusulas o cuáles son algunos criterios some of the criteria to take into account for que limiting debemos tomar en cuenta or constraining such clauses. para So poder I limitar propose y this perhaps to Olivier. I constreñir think estas you mentioned cláusulas. this. Maybe is there some Creo que Olivier lo guidance mencionó. from the UN perhaps in the work on ¿Hay alguna extractive orientación de las Naciones Unidas en el trabajo en industria extractiva? Creo que ahí había mucha discusión sobre este asunto tan complejo. Olivier. Thank you, Christophe. You want me to answer in English or in French? Gracias, Christophe. ¿Contesto en francés o en inglés? Bueno, hagámoslo en inglés. Creo que hay traducción disponible, interpretación para Actually, los que what I hablan would en say otros is that idiomas. the stability clause is Bueno, lo que quiero decir es que la when cláusula de paragraph estabilidad define it as being a clause in es which definida the a grandes country and rasgos the como investor agree aquella that en la there cual el should país y not el be any inversionista new está de policy or any acuerdo en new que no debe haber ninguna otra nueva legislation which política, will en include ningún or nuevo which will decrease registro que pudiera the expected impedir profit of o the reducir company la listed ganancia esperada in a de la particular empresa sector, so that que the invierte en un sector stability específico. issue at stake. It's Así being el able tema to de have a stable estabilidad an estimate or unexpected profit or outcome out of their investment. pudiera So dar if there is, say, a change in una just estimación as an example, del resultado de la in inversión. VAT rate, then it becomes very hard Por ejemplo, en la tasa for de the company recaudación which will del see impuesto al its valor profit agregado. being reduced by the same amount or more or less. So that's the stability Y clause. no va a ser muy difícil However, que la the issue empresa is detecte que hay una that reducción de ingresos en la misma cantidad. if the company Sin is embargo, el projecting tema es que si la or empresa está proyectando o making estimando investment based on a particular price at the international market, un the precio average específico en el price, mercado then internacional para su inversión, of course the price would entonces, fluctuate. If por it supuesto fluctuates que el more precio up, puede fluctuar y si there fluctúa a should be la some alza, justification to debe haber alguna review justificación para poder that stability revisar clause. esa What I cláusula can de give you estabilidad. as just a quick Lo que puedo example is, darles for example, in the recent, I think, contract es in un Uganda had with ejemplo its de un investment contrato reciente de Uganda in its oil con inversión en field. There petróleo, was en campos petroleros. a price set beyond Hubo un which precio then definido más allá incentives del will no cual longer apply. los If incentivos they fiscales ya don't no have serían the aplicables. amount or the rate, but if say the price is more than say 100 Si el precio era de más de $100 por barril, digamos, if it's more than $100 per barrel, then y es there is más no de $100 longer por need for barril, tax entonces ya no hay incentives la necesidad de because incentivos the fiscales long-term price was set at porque el 100 precio de largo $100 plazo per se barrel. definió So in a $100 por barril. practical there is no Así que en particular términos prácticos limitation. no hay It una has to be limitación on en case by particular. case basis, and Tiene que ser caso por also caso take into account, for example, some of y también international issues. For example, when you talk tomar en about cuenta algunos minimum asuntos global internacionales cuando tax, for tenemos example, if say el you have impuesto a mínimo company, global, por ejemplo. your Si projected decimos que como benefit empresa was at a estamos certain level, proyectando only un to see that beneficio a benefit un being cierto cut nivel y solo somewhere vemos else, que este in fact, beneficio your revenue tiene would be un reduced impuesto en otro lado, by los the same ingresos amount. serían So it's not reducidos por la misma that cantidad. the Así country que in no which you are investing is es changing the stability clause and que el is país en el taxing que you estamos more invirtiendo va a because cambiar la your cláusula de revenue would be the estabilidad y same va a because what imponer is más taxed at impuestos. the country El level, ingreso sería igual, the source level will be taxed porque somewhere lo que else. So that's, ocurre for example, a one of the nivel de issue of the origen stability o clause. lo que no se graba a Noting nivel de that origen va a ser grabado en otro lugar. Por eso la already that cláusula de company estabilidad en esos casos similar situation. no debe ocurrir. Pero bueno, así podemos resumir cómo se aplicaría. Muchas gracias, Olivier. Es un área compleja, por supuesto. Con esto llegamos al final, me parece, de la sesión. Solo quisiera tomar una pregunta más que nos hicieron en preguntas y respuestas en español.
Por supuesto, mi español no es tan bueno como el de Google, pero la pregunta dice, ¿qué ayuda podemos proporcionar a México en términos de su evaluación de incentivos fiscales? Bueno, podemos lidiar con esto fácilmente al decir que este no es un papel para el PCT directamente. Su papel es dar este tipo de orientación, de guía, para que la administración fiscal o el público, para todo el público de administración tributaria, digamos. Pero claro que le damos la bienvenida a ponerse en contacto con cualquiera de nuestros socios o con todos nuestros aliados individualmente con esta pregunta. Lo que queda claro de la presentación es lo que puede funcionar en esta área y siempre hay asistencia potencial que se puede buscar de cada uno de nosotros. Con esto, creo que podemos cerrar la sesión y queremos agradecerles profundamente por estar con nosotros, por acompañarnos y por involucrarse con nosotros en este tema. Sí, como Mick señaló, tienen más dudas o comentarios o retroalimentación que quisieran darnos, hay un correo electrónico al que pueden escribirnos, está en los comentarios, pero no esperen demasiado, porque si queremos terminar el documento con toda su información en este año. Bueno, con esto agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias a los presentadores, a los oradores por dedicar el tiempo y que tengan un gran resto del día o tarde, donde quiera que estén. Muchas gracias. Hasta pronto. Thank you. Bye-bye.